La primera lectura del día de hoy nos presenta a Esdras. Ya comenté en estos días el contexto de Esdras. Y empieza diciendo: Señor, he estado abatido, pero hoy me doy cuenta que la oración, tu generosidad y tu amor nos ha sacado de la esclavitud, porque esclavos fuimos. El Evangelio manda a los apóstoles a predicar con poder y autoridad, a expulsar demonios, a curar enfermos y a anunciar el Evangelio. Y cuando pienso cómo se puede vivir las dos lecturas, sin duda la personalidad de San Vicente de Paúl es un ejemplo vivo de las dos lecturas. ¿Conocen la vida de San Vicente de Paúl? Sí, algunos sí que la conocen, entonces ya no la cuento. Muy bien. Vicente de Paúl nació allá por 1580 en Francia. Hay un pueblito de España que dice que es español, pero nació en Francia. Y era muy pobre su familia, eran campesinos. Un licenciado conoció a la familia, un abogado muy famoso, y vio que Vicente era un muchacho extraordinariamente inteligente, y decidió ayudarlo a estudiar. Vicente decidió ser sacerdote. Y efectivamente fue muy brillante. Muy pronto, muy joven, estudió en España, en Francia, y era un muchacho tan brillante que lo ordenaron sacerdote a los 19 años. Los sacerdotes se ordenan por norma a los 25, 26 años, muy jovencitos. Él a los 19, demasiado joven. Y lo hicieron párroco. Pero él tenía la ilusión de educar a los nobles. Y entonces hizo una apuesta en su vida. Se empezó a endeudar, no empezó muy bien, empezó a endeudar para construir un colegio para gente noble. Las deudas le llegaron al cuello. Y entonces una mujer le dejó una herencia y él dijo: ya tengo como que pagar las deudas. El problema es que el que tenía el dinero de la herencia se escapó con la herencia. Y entonces el padre Vicente de Paúl, joven, dijo: no, lo voy a agarrar. Fue detrás de él, lejos, y lo encontró y lo metió a la cárcel. El que le debía, pues, llegó a un acuerdo, lo sacaron de la cárcel, le dio el dinero, el otro estaba feliz porque ya tenía con qué pagar sus deudas. Tomó un barco para regresar. ¿Y qué creen que le pasó al barco? Peor que hundirse. Llegaron los piratas. Y era un barco turco, y secuestraron a todos los que iban en el barco y los hicieron esclavos. A Vicente de Paúl lo llevaron a África de esclavo. Y durante unos años fue esclavo. Primero de un pescador, luego de un médico, y finalmente una tercera persona muy rara se compró al padrecito Vicente de Paúl. El árabe, el musulmán, se convirtió al cristianismo. Platicando con el padre Vicente, se convirtió al cristianismo.
y lo dejó libre. Llevó una vida terrible en África. Conoció lo difícil que era ser esclavo. Y entonces, al regresar, olvidó el proyecto de la escuela. Pero un amigo suyo lo recomendó para un amigo sacerdote que llegaría a ser cardenal, lo recomendó para ser capellán de unos marqueses. Él era párroco de una comunidad muy pobre, pero era capellán de unos marqueses. Los marqueses lo querían mucho y como era muy brillante, además educaba a los hijos. En esa época, en la iglesia muy pobre, empezó a trabajar por los pobres. Se empezó a preocupar, venía de haber sido esclavo y él era de origen muy pobre. Pero sucede que a París llega un obispo, San Francisco de Sales. San Francisco de Sales llegó a platicar con el rey algunos asuntos. Él era suizo, de parte del rey de Suiza, del gobernador de Suiza. Y entonces, en sus diálogos se prolongaron mucho tiempo. San Francisco de Sales empezó a dar conferencias. Y a una de esas conferencias llegó San Vicente de Paúl. Y dijo San Vicente de Paúl: si el señor de Sales, si Monseñor de Sales es tan amable, recordemos, dicen que no ha habido nadie más amable que, después de Jesús, que San Francisco de Sales. Dijo: si así de amable es el doctor de Sales, el Monseñor de Sales, ¿cómo no será nuestro Señor Jesucristo? Cambió su vida. San Francisco de Sales estaba fundando también una comunidad para atender a gente pobre, de religiosas. En esa época no había vida activa. Todas las mujeres que entraban a la vida religiosa eran en conventos. A San Francisco de Sales no lo comprendieron en su época, entonces no pudieron ser religiosas. Es una fraternidad que ayuda a los demás, pero no hacían votos. Muy bien. El encuentro con Francisco de Sales, las hermanas de la Visitación se llaman, le impresionó tanto, le impresionó más que ser esclavo, que en ese momento decidió dejar de ser capellán de ricos para dedicarse a trabajar con los pobres. En esa época, las guerras, hubo una guerra que se ha llamado la Guerra de los 30 años en Francia. Había dejado una región completamente en el hambre. Se fue ahí y empezó a trabajar. Y lo primero que hizo es que las antiguas señoras ricas le empezaron a ayudar. Incluso una llegó a ser la reina de Polonia. Le empezaron a ayudar haciendo sopa las señoras para los pobres, porque la gente literalmente moría de hambre. Y les llamó las damas de la caridad. Después, con ellas, empezó a juntar a los niños huérfanos, que eran muchísimos, de las calles, etcétera, y empezó a hacer orfanatos. Miles de comidas daban diario, miles, porque el hambre en Francia era terrible. Y entonces, para cambiar las cosas, dijo: no es suficiente dar de comer, es necesario crear estructuras que vayan cambiando las cosas, instituciones que cambien las cosas. Y entonces fundó a las Hermanas de la Caridad.
¿Se acuerdan de esa serie de la novicia rebelde y una serie de una monjita que volaba hace muchos años, que usaba una gorra, un hábito con un gorro muy grande? Bueno, ellas son las hermanas de la caridad. Y es la congregación, fue la primera congregación femenina con votos de vida activa. No había vida activa entre las mujeres todas vivían en convento. El primer intento lo había hecho San Francisco de Sales, pero no eran religiosas. Las primeras religiosas de vida activa fueron las hermanas de la caridad. Tan grande fue el trabajo que la congregación femenina más grande son las hermanas de la caridad, las más grandes de todo el mundo, de la Iglesia Católica. Las hermanas de la caridad, por ejemplo, fueron las únicas que no expulsó Benito Juárez. Benito Juárez fue terrible con las religiosas. A las únicas que no expulsó de México durante su persecución fue a las hermanas de la caridad, las únicas. A todas las demás congregaciones las expulsó. Las hermanas de la caridad han hecho un trabajo heroico en África y en todos los lugares del mundo. San Vicente de Paúl las funda junto con la señora Marilac. Entonces, ellos fundan esta comunidad de gran amor hacia los pobres. Nada más para darles una imagen, lo que fue en nuestra época la Madre Teresa de Calcuta, eso fue en su época San Vicente de Paúl. Fundó también una congregación que se llama los Padres de la Misión. Y entonces mandó misioneros especialmente a las zonas de esclavos. Muchísimos misioneros, los Padres de la Misión, especialmente en África. Y también se dio cuenta que había que formar mejor a los sacerdotes diocesanos. Nació en la época en que estaban naciendo los seminarios. Él fundó 20 seminarios, porque se dijo, si yo no cambio a los sacerdotes, no puedo cambiar a la iglesia. Todos los martes se reunía con un grupo de sacerdotes a dar conferencias. Las pláticas de los martes les llamaban. Muy bien. Aquí yo tengo los viernes con mi párroco. Él tenía los martes. Muy bien. Y entonces hizo una obra extraordinaria, tan grande que es el patrono de todas las obras de caridad de la Iglesia Católica. La pastoral social, Cáritas y todo, su patrono es San Vicente de Paúl. El gigante de la caridad lo ha llamado la Iglesia. Hoy pues celebramos a un hombre que después de una vida, pues que él buscó ser un sacerdote que siempre tuviera privilegios, lo buscó mucho. El encuentro, la esclavitud, el encuentro con un santo, lo transformaron para dedicarse a los pobres. La obra de él fue enorme, detuvo guerras, literalmente. El rey de Francia lo mandó a hablar, por ejemplo, con la reina de Austria, que iba a empezar una guerra. Logró convencerlos que no hubiera guerra. Muchísimas cosas. Es de la época de los famosos caballeros, todos para uno y uno para todos, los tres mosqueteros. De esa época es él, San Vicente de Paúl. Porque los tres mosqueteros tenían de enemigo un cardenal, Richelieu. Bueno, él convenció a Richelieu para que se detuviera también una guerra. Los mosqueteros no lo convencieron. Fue San Vicente de Paúl. Hoy celebramos a un hombre que entregó su vida extasiado por los pobres.
por los que sufren. Por eso, las lecturas de hoy, que hablaban de un hombre triste, pero que se dio cuenta que Dios lo había liberado de la esclavitud, primera lectura, y cómo Cristo manda a sus apóstoles para curar a los enfermos, liberar a los poseídos y anunciarles el evangelio. Las lecturas de hoy nos hablan perfectamente de ese hombre que fue esclavo para amar y servir a esclavos, a pobres, a campesinos. Nos ponemos en pie.